Señor Martínez, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Gamarra. Gracias, presidenta. Bueno, pues aquí estamos otra vez más ayudando al Gobierno a sacar la patita de donde la metió. Y esto ya se lo hemos dicho en varias ocasiones. Ustedes pues van haciendo sus chapuzas presupuestarias y después saben que van a apelar a la responsabilidad de algunos grupos, de los de siempre y de los responsables, y que van a sacar adelante aquello que ustedes han hecho mal. Y que han hecho mal simplemente por una cuestión, por bien quedar. Yo voy a hablar de responsabilidad y de irresponsabilidad. Lo que no es responsable es irresponsable. Irresponsable es traer aquí unos presupuestos, un proyecto de presupuestos ya con partidas que de antemano ustedes sabían que eran insuficientes. Eso es irresponsable. ¿O ustedes no sabían que les iba a faltar este dinero? Que no son 50.000 euros. Estamos hablando de una cantidad importante. ¿Ustedes no sabían que era una partida insuficiente? Lo sabían. Entonces traen aquí un proyecto de presupuestos sabiendo que tiene un agujero, que tiene una partida insuficiente. Irresponsable es que haya un grupo que además enmiende la ley, el proyecto de ley, para que no sea ampliable ese crédito, para que dejar muy claro que, ojo, que no vamos a permitir que aquí luego se pueda ampliar el crédito fácilmente para la concertada, madre mía, la concertada. Eso es irresponsable. Lo irresponsable es que ustedes, sabiendo que esa partida era insuficiente, que lo sabían, cogen y aceptan esa enmienda. Con lo cual, todos son gestos de cara a la galería para bien quedar con una parte y un sector muy concreto de la población, de sus votantes, o de parte de sus votantes, siendo totalmente irresponsables, no gobernando para todos, no gobernando pensando en la realidad, no gobernando pensando en solucionar los problemas, no gobernando pensando en lo que la ley, simplemente la ley, nos tiene estipulado, y la realidad, y dar una respuesta a la situación real, y es que prácticamente uno de cada 3 alumnos son alumnos de la concertada. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Entonces, además, a esto hay que sumársele que la concertada está mal financiada, y que esto ya es un tema que viene de lejos, que es estructural, que no es ni siquiera responsabilidad de la comunidad autónoma, porque el problema ya viene de la financiación del Estado. De eso ya hablaremos en su momento, pero ustedes, sabiendo todo esto, han sido unos irresponsables y ahora vienen aquí a apelar a la responsabilidad de otros grupos políticos. Mire, decía el portavoz de Podemos, ¿de quién es la responsabilidad de que el presupuesto no tuviera la partida suficiente para la concertada? Le ha preguntado directamente. Yo le respondo, ¿de quiénes lo han aprobado el presupuesto? No, es que ustedes son responsables del presupuesto. Ustedes quieren jugar a estar en la oposición y a no querer saber nada de todo lo que hace el gobierno. Y no puede ser, estén o no estén en el gobierno, ustedes son cómplices de todo lo que hace el gobierno, porque lo hacen gracias a ustedes. Y el presupuesto, desde luego, cuando lo han aprobado ustedes, es su presupuesto, no es el nuestro, porque nosotros, desde luego, hubiésemos puesto más dinero para la concertada, simplemente por una cuestión, porque sabíamos que era deficitaria. Yo le preguntaría a Podemos, en ese ejercicio, en esa disertación entre la responsabilidad y la irresponsabilidad, ¿qué votarían ustedes si hoy de lo que estuviésemos hablando no fuese de dinero destinado a la concertada y a los trabajadores de la concertada, sino que estuviésemos hablando de dinero destinado a la pública? ¿Qué votarían ustedes? ¿Votarían lo mismo o no votarían lo mismo? Por tanto, con independencia de dónde salgan las partidas, porque ustedes basan su voto en de dónde salen las partidas, digan la verdad, ustedes votan en contra porque no quieren que haya más dinero para la concertada. ¿Y qué hacemos si todos somos tan irresponsables como ustedes, no votamos esto a favor y generamos un caos? Fíjense, o sea, la de miles de alumnos que van a la concertada, la de personas que trabajan en la concertada, pero bueno, nada, pues somos todos irresponsables. Ahora, se nos habla, señor Briz, usted, no entiendo, o sea, encima se abstienen y tiene además la cara, perdóneme que se lo diga así, de decir que en un ejercicio de responsabilidad porque forman parte del gobierno se van a abstener. O sea, eso es responsabilidad por formar parte del gobierno. Entonces, los que no formamos parte del gobierno, ¿qué tenemos que hacer?
¿Ser irresponsables o ser responsables? No, es que, claro, pues cada uno queda por lo que es. Desde luego nosotros no somos así. Porque creemos, porque siempre le estamos diciendo a este gobierno que tiene que gobernar para todos. Porque les hemos dicho, señorías, les hemos dicho muchas veces que en estas cuestiones, especialmente en temas educativos, gobiernen para toda la sociedad. Que no hagan políticas sectarias como las llevan haciendo desde el principio, con gestos de cara a la galería, simplemente para quedar bien con sus pseudosocios que no saben muy bien lo que es y con una parte de la sociedad que se supone que les han votado o que a lo mejor les pueden llegar a votar. Oiga, sean responsables con sus actos, con sus decisiones y desde luego cuenten con el apoyo de este grupo para esta y para todas aquellas cuestiones que consideremos que son buenas para la sociedad, que vienen a evitar un problema y que vienen a hacer políticas pensando en todos, en todas las personas y en todos los aragoneses. Pero desde luego cada grupo se retrata por lo que es y yo no sé si hay algún grupo que desde esa irresponsabilidad tiene aspiración a poder gobernar en algún momento. Desde luego creo que mal iría esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra